Evangelio de hoy. Tema: Marta y María. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninevitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió Él también y no los castigó como los había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El relato que acabamos de escuchar es muy conocido. El encuentro de Jesús con estas dos mujeres hermanas, Marta y María, hermana a su vez de Lázaro. Estos hermanos eran muy amigos de Jesús. Así fueron desarrollando su vida. El Evangelio nos recordaba que las dos mujeres, en este caso no aparece mencionado Lázaro, las dos mujeres acogen al Señor. Las dos lo atienden, cada una de un modo diferente. María escucha, es decir, está aprendiendo del Señor, no está simplemente curioseando. Está recibiendo una palabra que la está orientando y a la vez levantando. Marta, a su vez, aparece muy ocupada en los quehaceres, en lo que tenía que hacer. Está preocupada sobre todo en ver cómo atender adecuadamente a este amigo que viene. Tal vez haya sido la primera vez que se encontró con ellas. Lo está queriendo atender muy bien y por eso está muy ocupada. Yo me imagino que puede ser en la cocina, en arreglar el comedor, en estar que las cosas estén adecuadamente para la comida, pensando en la estadía para este amigo, para que le sea grata. Son muy distintas las maneras que tienen. Una escucha, la otra trabaja, pero son maneras complementarias, porque de esa manera, oyéndolo y sirviéndolo, lo están atendiendo a él. Pero a un determinado momento surge una discusión entre ellas, no solamente entre ellas, sino entre ellas y el mismo Jesús. Marta se queja del trabajo. «Me deja sola», le dice a Jesús. Marta se queja de su hermana, no está atendiendo como corresponde a todos los quehaceres de la casa. Pero a su vez se queja de Jesús. «¿No te importa que ella me deje sola?» Todo lo que estaba haciendo para homenajear a Jesús está como amargándolo todo ahora con ese sabor triste y también con un cierto enojo. «Me deja sola», comienza a lamentarse de estar sola. En cuanto Jesús interviene y le vuelve a decir: «Marta, te preocupas por tantas cosas. Una sola es la importante y María la supo elegir». Pienso cómo las dos reciben a Jesús, y recordando la parábola de la semilla que cae en distintos lugares, en Marta las preocupaciones que tiene ahogan la semilla, es decir, ahogan la relación cordial y afectuosa con el Señor. María, ella recibió esa semilla y la acogió. Nosotros también tenemos que pensar ante todo esto. Nosotros que lo queremos al Señor, así creo, o por lo menos aspiramos a estar cerca del Señor, Él está de distinto modo acercándose. Lo acogemos y lo acogemos, pero ¿cómo lo acogemos? ¿Simplemente con actividades? ¿Servimos para ayudarlo a hacer el bien? ¿O lo acogemos escuchándolo y dejándonos enseñar? Yo creo que escuchándolo al Señor es la mejor manera de servirlo, porque escuchándolo a Él es como vamos a tener la fuerza de hacer las cosas bien, pero sobre todo con amor. Lo que le falló a Marta no es lo que hacía. Lo que le falló es que lo que hacía, que era por amor al maestro, al amigo, se convierte en una queja y hasta en un disgusto en vez de escucharlo y llenarse con las palabras de vida del Señor. Escuchar al Señor es la verdadera manera de encontrar el verdadero sentido de la vida. Es la manera de saber que todo lo que vayamos a hacer, los quehaceres de cada día, lo haremos plenamente bien si previamente lo oímos al Señor. Nos dejamos enseñar por Él. Si nos dejamos enseñar, tendremos en sí la fuerza. Oír y luego actuar. Que el Señor así nos ilumine para que teniendo la generosidad de Marta, tengamos sobre todo la lucidez de María para saber oír las palabras de Dios desde el fondo del corazón. Y lo que hagamos sea siempre para el bien de nuestros hermanos, siempre con la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros
y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, Jesús tocó a los muertos y a los leprosos impuros para resucitarlos y curarlos. Te pedimos que nosotros no tengamos miedo de ensuciarnos las manos por ayudar a la gente, sino de manchar nuestro corazón con el pecado, de manchar nuestras lenguas con la mentira, de difamar el buen nombre de nuestros hermanos, de pelearnos con ellos, herirlos y ofenderlos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.